El hombre que quiso destruir a la Iglesia terminó dando su vida por ella. El perseguidor más temido se convirtió en el apóstol más perseguido. ¿Fue casualidad o fue el diseño perfecto de Dios? Hoy vamos a ver cómo Dios tomó al enemigo número uno del cristianismo y lo convirtió en su instrumento elegido. Y lo más impactante es esto: Dios no solo lo salvó, Dios lo glorificó a través del sufrimiento. Hola, soy Manuel y esto es Fe y Cerebro. Hoy voy a hablar de Pablo. Hoy voy a hablar de la conversión de Pablo. Pablo es una persona muy controversial, es uno de los grandes enemigos del Islam, muchos musulmanes lo critican y también muchos imbéciles de poca monta dicen que fue él el que inventó el cristianismo. Vamos, una de chorradas que son impresionantes, que solo tontos a nivel estratosférico pueden decir. Pero sí, Pablo tiene muchos detractores, muchos amigos y enemigos, y hoy voy a hablar de él. Pero no tanto de su conversión o de lo válida que es, porque de hecho ya hice un vídeo hablando de esto. Hoy lo que voy a hablar es del diseño perfecto en la conversión y ministerio de Pablo, para que veamos algo muy grande en todo esto. Porque la conversión, el llamado y el ministerio de Pablo es algo tan exquisito, tiene un diseño tan perfecto, tan milimétrico, tan bien ajustado, es tan fino, es una obra de arte. Y esto nos obliga a replantearnos ciertas cosas en nuestras vidas. En la tuya y en la mía, en la de todos. Verás, la conversión y ministerio de Pablo se une o se puede concentrar en dos palabras: sufrimiento y gloria. Y ambas van de la mano. Hay una armonía tan perfecta en la vida de Pablo entre el sufrimiento y la gloria, que es que tenemos que analizarlo. Y vamos a hablar de esto en este vídeo. Vamos a hablar del sufrimiento. Y ojo, es algo que veremos conclusiones más tardes, pero ni voy a banalizarlo, ni voy a plantear una visión tóxica del sufrimiento, como si tuviéramos que sufrir por todo y todo sufrimiento es bueno. No. Pero el sufrimiento es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque el sufrimiento es algo que puede ser bueno o malo. Depende. Y hay que saber valorarlo. Pero antes de esto, vamos a mirar la vida de Pablo. Y quiero empezar por su conversión. Todos sabemos que, muchos de nosotros sabemos que Pablo fue un némesis de la Iglesia. Él era Saulo de Tarso. Era un hombre que estaba en una muy buena posición política y religiosa dentro de los fariseos, dentro del cuerpo élite de Israel. Y él, en el camino a Damasco, que lleva una carta escrita o firmada, apoyada por precisamente estas élites, él lo que hace es dirigirse a Damasco para llevar a los cristianos judíos a que sean juzgados. Y bueno, él fue responsable pues de la muerte de Esteban, de la muerte de muchas personas. Él apoyó y dio el consentimiento a que se castigaran y se ejecutaran a muchos cristianos, judíos, cristianos específicamente. Él no estaba tampoco en el tema de los gentiles, él tenía la responsabilidad dentro de los judíos que se convertían al cristianismo. Sabiendo esto, sabiendo que él, en la cima de su carrera, se dirigía a Damasco para, pues eso, a seguir persiguiendo a cristianos, Dios se le aparece. Dios se le aparece precisamente una visión de Jesús, pero no es exactamente una visión, sino que hay algo de realidad en ello, porque él iba acompañado de unas personas, y aunque ni escucharon ni vieron exactamente todo lo que Pablo sí vio o escuchó, sí que hubo efectos de ello que estas personas también vieron y escucharon. Pero digamos que la plenitud del mensaje y de la aparición de Cristo fue para Pablo. Entonces esto le ocurrió, pero ahora lo que quiero que veamos es exactamente la segunda parte. Y eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 10 al 19. Y voy a leerlo para que lo veas. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista.
Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Bien, lo que quiero resaltar es precisamente una idea de justicia y sufrimiento y glorificación y gloria que hay en todo esto. Porque la gracia por la que somos salvos, no es una gracia barata, no es una gracia cutre, no es una gracia sencilla, sino es una gracia que nos hace correr una carrera que tenemos por delante, y hay que correr esa carrera hasta el final. No es una gracia en la que todo vale, ni mucho menos. Y te explico el porqué. Piensa en lo que he leído hace un momento. ¿Qué dice Ananías? Ananías tiene como una especie de sentimiento extraño, porque él sabe que Saulo es un perseguidor de la iglesia. Lo era hasta ese momento. Y claro, él tiene ese sentimiento dividido. Él le dice, como hemos leído antes, en el versículo 13, que dice: Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hasta aquí se puede entender que Ananías se queda estupefacto, y Ananías intenta comprender el asunto. Le dice a Dios: ¿por qué este hombre? Este hombre es peligroso, este hombre hace daño a los tuyos. Y en el versículo siguiente, esto es lo que dice el Señor, es decir, Jesús. Pero el Señor le dijo: Ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y ojo, aquí viene la cosa: porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Esto es el versículo 16, lo leo de nuevo. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Lo ves claro? Porque yo le mostraré cuánto debe, es una obligación, debe padecer por mi nombre. Era la obligación de Pablo el padecer por el nombre de Jesús. No era opcional, no era opcional. Y hay muchas razones, pero yo quiero destacar que era normal. Piensa en esto. Pablo había hecho sufrir a muchos cristianos. ¿Y te imaginas? Ahora Pablo se convierte al cristianismo y ahora todo flores y gloria. Ahora Dios me perdona. Y ahora Dios encima me hace apóstol. Y ahora a vivir la vida. No, eso en parte no estaría bien. No estaría bien. Y este es el diseño perfecto de Dios. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Salvación por gracia, sí. Pero en el caso de Pablo, él tenía un llamado a padecer por Jesús. Y uno puede decir: oh, entonces Pablo es salvo a través del sufrimiento, no solo por la fe y buenas obras, sino por el sufrimiento. Es decir, es la obligación de Pablo el sufrir para ser salvo. Digamos que el testimonio hubiera sido un testimonio muy malo si después de haber hecho sufrir a los cristianos, luego él llega y él vive la buena vida. No, el diseño perfecto de Dios hace que la vida de Pablo esté marcada por el sufrimiento. Pero no un sufrimiento gratuito, sino un sufrimiento que satisface a todas partes. Por una parte, Pablo tenía que conocer cuánto se debía padecer por el nombre de Jesús. Y de alguna forma, esto le mostró una especie de karma. Tú le has hecho esto a los míos, ahora sí eres salvo, vas a ir al cielo, apóstol de los gentiles, uno de los grandes de la fe,
Pero esto no va a ser una hamaca en Hawái a tomar daiquiri y a vivir la vida, no. Tú vas a sufrir lo que has hecho sufrir a otros. Sin embargo, ¿es esto un castigo? No. Él debe padecer por mi nombre, por el nombre de Jesús. Él debe padecer, pero esa es la gloria de Pablo. En vez de ser un castigo, es la forma en la que Pablo glorifica a Jesús en su propia carne, pero a la vez es también la gloria de Pablo. Vamos a ver un poco cómo él finaliza su carrera. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos que van del 16 al 33. Voy a leer. Es un poco largo, pero voy a leerlo. Otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si vosotros lo hacéis, recibidme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. ¿Lo ves? Yo me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. ¿Lo ves? Gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. A ver, para aquí un momento. ¿Ves que Pablo está haciendo una distinción? Por una parte, él está diciendo, muchos se glorían según la carne. Yo también me voy a glorificar. Pablo no se está glorificando según la carne, sino él está dando una vuelta a la tuerca. Sí, él se glorifica en que él es un instrumento que glorifica a Jesús, pero también es su gloria de alguna forma. Es decir, es la carrera de Pablo, es como él va a ganar la medalla, la corona, pero no lo hace como la gente que se vanagloria a sí misma. Sigo leyendo. Porque vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro. Para vergüenza mía, digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. Hago aquí otra pausa. Aquí hay que captar un poco la ironía de Pablo. Porque hemos leído cosas como, porque vosotros siendo tan sabios, yo creo que él no lo está diciendo como si fuera verdad, tan sabios, porque la ironía es, sois tan sabios, pero luego os dan de hostias, os dan de bofetadas. Es decir, está jugando un poco a la ironía, pienso yo. Pero vuelve a mencionar esta idea de si alguno se gloría o se exalta a sí mismo. Es decir, quiero que veáis esto claro. Es verdad, Pablo se gloría, pero él no se gloría como esa gente que es tan sabia, tan súper sensata, y él se llama a sí mismo el insensato. Él está jugando una especie de ironía. Oh, yo me glorío, el insensato. No como vosotros, que sois tan sabios, ¿verdad? Y os glorificáis, pero según la carne, así que no sois sabios. Sigo leyendo. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. ¿Lo ves? Este es el currículum de Pablo.
un currículum en el que destaca la Universidad del Dolor. Y en eso se glorifica Pablo a sí mismo. Es decir, Pablo no es un arrogante. Pablo acepta como gloria suya el hecho de que Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que vino no a ser servido, sino a servir, a sufrir por otros, es decir, el que ha marcado una carrera, un nuevo pacto basado en su sufrimiento y que de alguna forma, y lo vamos a ver, todos tenemos que pasar por ello, en menor medida, en mayor medida, no todo el mundo sufre igual, pero es lo que toca. Es el paso que él ha marcado. Pablo no es menos. Y Pablo hizo sufrir a mucha gente. Es, por una forma o por una parte, es justicia, pero no castigo. Es la honra de Pablo. Es la forma en la que Cristo se glorifica a sí mismo y a la vez glorifica a Pablo. Es un diseño maravilloso. Es impresionante cómo Dios hace las cosas. Sinceramente, si Pablo no hubiera sufrido por el Evangelio, se hubiera convertido, pero hubiera vivido una vida maravillosa, ahí retirado en una isla tropical, disfrutando la vida, teniendo 20 hijos, 30 hijos, no conociendo la pobreza ni nada, no sé, no hubiera sido lo mismo. Pero a la vez no podemos decir que Dios le castigó, sino que Dios hizo un bien a Pablo y a sí mismo a través de eso. Y ahora, ¿estamos llamados al sufrimiento? ¿Tú y yo? ¿Estás llamado al sufrimiento? Sí, todos tenemos una carrera. Vamos a verlo. Hebreos 12, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Lo ves aquí? Corramos. Plural. Esto no solo habla del autor de la carta a los Hebreos. Corramos todos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No se puede correr lo que no existe. No se puede correr lo que ya se ha corrido. Se corre la carrera que hay que correr, que aún no se ha recorrido. Hay que ir ganando terreno. Mira, si no, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos que van del 6 al 8. Dice Pablo así: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De nuevo, esto es para todos. Pablo habla de sí mismo, pero al final él dice a todos, sino también a todos los que aman su venida. Esto es para todos. Él reconoce que ya ha recorrido la carrera, que ha llegado al final y que el broche final de esta carrera es que él va a ser ejecutado. Pero esto es el sello final de la carrera y tiene que ser así, no puede ser de otra forma. El sello es un sello especial, perfecto y maravilloso si él termina así, porque él demuestra que su esperanza está arriba, no aquí. Si al final toda su vida hubiera acabado, a pesar de esos sufrimientos, en 20 años de superpaz y de vida tranquila, no hubiera sido lo mismo. Pero el hecho de que él termine como mártir es el broche perfecto y sublime. Y ahora quiero leer contigo Filipenses capítulo 3 versículos del 12 al 15. Dice así Pablo: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esa misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos
alcanzado. ¿Lo ves claro como esta idea que he dicho hace un momento de broche de oro, de el martirio como forma de sellar la carrera, es importante y este texto lo complementa? Él dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Lo dice así claro, es decir, aún no estoy en ese sitio, aún no estoy en la meta, no la he pasado. Y dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y sigue, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, él considera que el llamamiento en Cristo Jesús es supremo y tiene que llegar de la forma más suprema posible, y en su caso es el martirio. Pero aquí dice, así que todos los que somos perfectos, esta palabra perfectos, yendo de la Biblia de las Américas, también se traduce como maduros, y dice que tengamos esa misma actitud. ¿Qué significa el ser maduro? Pues significa no parar en la carrera, sino hasta el final, reconocer que hemos sido llamados. Y de alguna forma, mira lo que dice Pablo aquí. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. De alguna forma parece ser que Dios nos revelará y nos irá revelando cuál es la carrera que tenemos que recorrer. Y sinceramente pienso yo que si somos honestos y le decimos a Dios, Señor, ¿cuál es la carrera? ¿Qué carrera tú has diseñado para mí? No qué carrera me he diseñado para mí. Aquí no jugamos o negociamos con Dios. Aquí no le decimos a Dios, diséñamela así. Mira, Señor, yo ya me la he diseñado. Así que cumple, responde con este diseño que me he hecho yo para mi vida. No. Yo creo que Dios va a hablar claramente a nosotros si nosotros venimos con un papel en blanco y le decimos, Señor, dime cómo se escribe. Tu diseño, no el mío. Yo creo que si esa es nuestra actitud, Dios irá revelando y formándonos. Y Dios se glorificará a sí mismo a través de nuestras vidas y a la vez nos glorificará. Y esto nos lleva a hablar del dolor. Verás, no voy a lloverte ya más versículos de la Biblia, pero sí quiero que tengamos una cultura del sufrimiento sana. Primero, cuando hablamos de sufrimientos, hablamos de los sufrimientos por el Evangelio. No estamos hablando de que en la vida hay que sufrir, hay que aceptar el bullying, hay que aceptar que nos roben, hay que aceptar que alguien nos maltrate. No, lo que es injusto, pues habrá que denunciarlo. Si te tienes que defender, defiéndete. Pero estamos hablando del Evangelio. Eso puede implicar que muchas veces no se busca la venganza, se puede buscar la justicia, pero no la venganza personal, se ora por el enemigo, hay muchas cosas implicadas. Entonces quiero dividir aquí el sufrimiento por el Evangelio, es lo que hay que aceptar, y los otros sufrimientos se puede usar por el bien del Evangelio. Pero no significa que se tenga que aceptar cualquier cosa en la vida. Y esto hay que saber lidiar con ello, hay que saber dividirlo y hay que saber cuándo una cosa se va convirtiendo, se puede aprovechar por el bien del Evangelio y cuando no hace falta sufrir por ello. Pero sí hemos de abrazar esos sufrimientos que son para el Evangelio y usarlos y encontrar gloria en ello. Porque de la misma forma que nosotros, los creyentes, los cristianos, vamos a disfrutar de una gloria eterna, Él lo ha hecho por nosotros. Él lo ha hecho a través del sufrimiento y el Señor Jesús sufrió mucho para que nosotros podamos tener esa gloria eterna. En esta vida hay que aceptar pues un muy corto y limitado sufrimiento para que reflejemos ese evangelio a otros. Pero quiero también decir que vivimos en una sociedad, en una época, sobre todo cuando hablo de Occidente, en la que hay una obsesión por la felicidad que es excesiva. La felicidad es buena, es decir, yo creo que la felicidad es la meta final, es decir, ser feliz al final es lo más importante, pero esta felicidad no puede ser exenta del sufrimiento. Yo creo que nuestra sociedad, la sociedad moderna, posmoderna, Occidente en general o lo que es Occidente hoy en día, el Occidente secular, tiene una obsesión desmesurada con respecto al sufrimiento. Y se cree que esa felicidad que tan obsesivamente se persigue se va a conseguir si se anula
el sufrimiento lo máximo posible. Es decir, como si conseguimos que haya cero sufrimiento, cero dolor en nuestra vida, conseguiremos la felicidad. La paradoja, pienso yo, y también hay estadísticas que lo pueden corroborar, os lo puedo asegurar, es que esta sociedad que tanto lucha por la felicidad y tanto lucha por evitar el sufrimiento es la más infeliz de todas las generaciones que yo he conocido en casi mis 50 años de vida. Yo recuerdo en los 80 cómo la gente me parecía más feliz en España. Es mi impresión, no sé si era naif, no sé si era muy inocente por mi parte, pero yo creo que la gente me parecía más feliz en el pasado. Y hoy, que estamos en unas generaciones que tienen una alergia grandísima al dolor, son las más infelices de todas. Lo más importante en esta vida, y una de las razones por las que estamos en este mundo, es para que nosotros crezcamos en la imagen de Cristo y reflejemos también esa imagen de Cristo a otros. Esto no sucede sin dolor. Sin dolor, y ya esto no es solo para el cristiano, sino para el mundo en general. Ser mejor persona no ocurre si no hay un cierto dolor en el camino, una cierta dosis de dolor. Y como ejemplo te voy a poner mi matrimonio. En la vida los momentos felices son muy importantes y hay que saber disfrutarlos. Mi mujer y yo nos queremos mucho. Doy gracias a Dios por la mujer que me ha dado. Creedme cuando os digo que me es muy difícil pensar en alguien mejor para mí. Y esto no digo que sea un matrimonio maravilloso porque esté exento de sufrimiento, de discusiones o de problemas que hayamos tenido. No. Los ha habido, problemas los ha habido. Problemas entre nosotros, pero también problemas externos. Y de la misma forma que los momentos felices han construido nuestra relación, diría que mucho más lo han hecho las dificultades. Y puedo decir ahora, miro atrás, 7 años de matrimonio, que mi matrimonio es un matrimonio sólido, maravilloso, brillante, es una joya, es una perla, es un diamante, pero ha habido martillazos en el camino. Ha habido maceta y escarpa. Maceta y escarpa es, pues eso, el punzón y el martillo que se usan para pulir cosas. Y en el pulir se sufre, pero cuando estás al otro lado ves lo importante que era. Y he de decirlo, sinceramente mi matrimonio no hubiera llegado a donde está ahora si no hubiera sido por los dos, la felicidad y el dolor. Y creo que no hubiera sido bueno que todos los días hubiesen sido días de dolor, pero creo que los días de dolor han fortificado lo que muchos momentos de felicidad no han sabido. Pues imaginad cuánto vale la pena sufrir por Jesús, porque Él lo hizo por nosotros y nunca sufriremos tanto como Él lo ha hecho por nosotros. Vale la pena que en nuestra pequeñez podamos no devolver, porque no podemos devolver, pero de alguna forma sí mostrar y ser instrumentos para la salvación de otros, para glorificar a Dios en esta vida. Y esa es nuestra gloria. Pensemos en el sufrimiento de forma diferente, porque sufrimiento y gloria van los dos unidos. Gloria sin sufrimiento, no sé, no creo que vale la pena. Creo que en esta vida hay que sufrir algo, vale la pena, porque la mayor ética del amor es el sacrificarse por la persona que amamos, por aquello que amamos. Y si no se sufriera por ello sería muy fácil. ¿Cómo uno sabe que tu pareja te ama? ¿Cómo uno sabe que Dios te ama? Porque Dios sufre por nosotros. Se ensució las manos por nosotros. ¿Cómo sabes que nuestros padres nos aman? Porque sufrieron por nosotros y aún sufren por nosotros. ¿Cómo sabes que tu mujer o tu marido te ama? Porque disfruta cuando vienen los buenos momentos, pero también se remanga cuando vienen los malos. Espero que este vídeo te haya ayudado. Haré más, nos vemos aquí en Fe y Cerebro.